pronto haremos un listado de los elementos de hardware necesarios para la interfaz propuesta por Dave Smith. La interfaz T está diseñada para la transferencia uno a uno entre dos dispositivos, por ejemplo, un sintetizador y un secuenciador. Debido a los niveles de TTL presentes en los aspectos electrónicos de esta interfaz, una especificación es que los cables que se usen para interconectar estos dos dispositivos debe ser igual o menor a 2 metros, ya que un prolongado recorrido de la señal representará pérdidas significativas. Otro aspecto del hardware que podremos mirar es que se utilizarán cables blindados con conectores TS de 1/4, que son los cables convencionales, y se utilizarán cables separados para transmitir y recibir señales. Por último, se pueden utilizar dispositivos de hardware como teclados, secuenciadores o computadores, siempre y cuando estos permitan la conectividad a través de cables MIDI estándar de 5 pines. La interfaz es serial, o sea que facilita la transmisión de un bit a la vez. El lenguaje por el cual se comunica uno o más dispositivos MIDI son los bytes y bits, y estos sirven para transmitir y captar la información de los diversos componentes MIDI, teniendo que un byte se conforma por 8 bits, y esto da como resultado un procesamiento 50% más rápido que el de la industria informática. Los conectores son estándar, utilizan un cable blindado normal, con cables separados para transmitir y recibir información. La dimensión estándar del cable es de 15 metros o 50 pies, pero normalmente se suele extender dicha longitud. Hay dos tipos de instrumentos para poder transferir datos. Los teclados, que solo pueden enviar información, mas no pueden almacenarla ni interpretarla tal como lo haría una computadora. Este tipo de instrumentos no es capaz de enviar información de asignación de voz. Por otro lado, los secuenciadores son dispositivos que crean y reciben información. En este caso, los computadores son secuenciadores, ya que permiten crear y almacenar secuencias de sonidos además de interpretarlos. Existen dos formas de conectar los elementos MIDI, las cuales son la conexión en serie, que consta de conectar los dispositivos linealmente, pero dicha conexión presenta varios problemas, tales como ruido y distorsión en el sonido, y toman más tiempo en recibir la información. Por otro lado, existe la conexión en paralelo, la cual ofrece una versatilidad con los dispositivos MIDI, haciendo así una conexión más eficiente entre los componentes. Ahora es momento de explicar un programa que es capaz de convertir números binarios a decimales y viceversa en el lenguaje de programación Python, por medio de programación orientada a objetos. Nos vamos a enfocar más que todo en cómo se hace la conversión como tal, por medio de la teoría. Para poder convertir un número decimal a binario, tenemos que dividir este número entre 2 tantas veces como sea necesario hasta que este número se convierta en 1, teniendo en cuenta cada uno de los residuos que se tiene en estas divisiones. Aquí podemos ver un ejemplo. Y al final, cada uno de estos residuos que nos da las operaciones, vamos a tomarlos en reversa para poder formar nuestro número binario. ¿Cómo hacemos esto en programación? Vamos a utilizar un ciclo while, en el que vamos a decir que el número, mientras que sea diferente de 1, vamos a tener en cuenta el residuo que hay entre la división de este número y 2. Y vamos por medio de un acumulador de esta forma, en que el nuevo número va a ser igual al número anterior dividido entre 2, para que vaya afectándose el valor de esta variable. Y vamos a incluir el valor de este residuo en el arreglo de un binario, que en este caso está vacío mientras se realiza el ciclo. Sin embargo, es necesario poner fuera del ciclo otra vez la función del residuo, por lo que esta cantidad de iteraciones se está comiendo una última, que es necesaria para poder formar nuestro número binario. Finalmente, vamos a invertir nuestro número binario y es el valor que vamos a retornar. Para poder convertir de un número binario a decimal, vamos a tener en cuenta la posición de cada uno de los dígitos que tiene este número. Y con respecto a la posición, vamos a multiplicar ese número por 2 elevado a la posición de ese número. Por ejemplo, este número está en la posición 0, por lo cual lo vamos a multiplicar por 2 a la posición 0. Y la sumatoria de todos estos 2 elevados a las posiciones es igual al número decimal.
Para poder hacer esto en programación vamos a utilizar un ciclo for que va a ir hasta la cantidad de dígitos que tiene el número binario ingresado por teclado. Vamos a invertir el orden de este arreglo para que sea mejor trabajarlo. Y vamos a hacerlo por medio de la siguiente fórmula, en donde x es igual al dígito binario, sea 1 o 0, multiplicado por 2 elevado a la posición de ese dígito. Y esta x vamos a sumarla por decimal, que es un acumulador para que se vaya sumando consecutivamente estos valores. Y es el valor que vamos a retornar. Finalmente en el main vamos a incluir una condición especial, que es con respecto a la resolución, que dice que dependiendo de la cantidad de dígitos que tenga el número binario ingresado por teclado u obtenido, va a poder correrse el programa o mostrar un aviso. En el caso de que la cantidad de dígitos del número binario sea menor o igual a 8, va a mostrar su equivalente en binario o el binario su equivalente en decimal. En el caso de que no, va a aparecer un aviso en el que se diga que la resolución de 8 bits se ha superado. Vamos a correr el programa. Introducimos la opción 1 y vamos a ingresar el número decimal. Podemos ver que es el mismo resultado que nos dio en nuestro ejemplo. Y ahora vamos a volver a correrlo, pero esta vez de binario a decimal.